Muy buenas tardes a todos. Estamos al 19 de febrero del 2021, la semana en que llegó a Marte el tercer vehículo espacial, que es Perseverancia, enviado por Estados Unidos para acompañar en Marte a eh, Esperanza de los Emiratos Árabes Unidos y el vehículo chino que se llama Preguntas al Universo. Y muy apropiado, ¿no? Llegaron en ese orden: Esperanza, Preguntas al Universo y Perseverancia. Esto es espectacular. Supongo que, si no todos, la gran mayoría de ustedes ya vieron, si no en el momento que estaba ocurriendo, sino después, la llegada a Marte. Bueno, no lo estaban viendo en el momento en que ocurría, porque lo que se estaba viendo es algo que ya había pasado en Marte aproximadamente 11 minutos antes, que es el tiempo, según lo que escuché en la NASA, que estaba tomando la comunicación para llegar. El tiempo puede variar para la comunicación de entre 5 a 20 minutos, dependiendo de dónde está Marte respecto a la Tierra en la órbita. Pero en esta ocasión era 11 minutos y pico. Entonces, claro, lo que se estaba observando y viendo y la gran celebración es por lo que aparentemente había ocurrido hace 11 minutos. Esto nos presenta algunas cuestiones muy interesantes respecto al universo, que en efecto es uno de los propósitos de lo que se está haciendo en Marte, es lograr ese tipo de avances en ciencia fundamental. Ahora, hay muchos aspectos de lo de Perseverancia que son realmente nuevos, únicos, que presentan grandes avances. El mero hecho de haber llegado, para empezar, es el más grande de todos los que se ha enviado. Ya ha llegado a la Tierra, o más bien ha amartizado, no aterrizado, sino amartizado. A diferencia de los anteriores, este tiene como fuente de energía un reactor nuclear, lo que aumenta dramáticamente las capacidades en todo sentido. Eh, Pudo llegar cerca de uno de los lagos secos, el lago de Jezero, que se piensa que pudo haber sido uno de los lugares posiblemente donde tiempo atrás hubo algunas indicaciones de vida. Es lo que quieren tratar de descubrir, precisamente porque hay muchas indicaciones de que sí hubo agua en esa región antes de que se secara completamente. El otro aspecto bien interesante de esto es que este proyecto, esta misión, va a durar, qué sé yo, casi una década, en el sentido de que una de las cosas más importantes que están haciendo es que están tomando muestras de rocas y demás. Tienen para taladrar y sacar rocas y muestras, y luego con eso lo que van a hacer es que van a dejarlos ahí para que de aquí a 5 o 7 años, cuando llegue la siguiente misión, se los lleve de vuelta a la Tierra. Entonces, es realmente el tipo de trabajo científico que se requiere, el tipo de trabajo de largo plazo, con una visión no solamente de años, sino realmente de generaciones enteras, para ir descubriendo los principios físicos universales que rigen el universo. Ahora, nos indica esto también algo muy fundamental. Este tipo de proyecto fue emblemático de Lyndon LaRouche. Esto es lo que Lyndon LaRouche estuvo proponiendo concretamente con la cuestión de Marte por 50 años, y casi todo ese tiempo, pues, la gente se mofaba de él, ¿no? No, ese loco quiere ir a Marte. No solamente quería ir a Marte, sino tenía todo un proyecto para hacerlo, en base a fuentes más avanzadas de combustibles, es decir, la energía de fusión, para poder viajar con una aceleración constante y luego deceleración constante después de la mitad del viaje, para llegar a Marte en cuestión de días y no decenas de días o meses, varios meses enteros. Por muchas razones eso es necesario.
Entonces la idea de la investigación espacial, la ciencia espacial y la cuestión energética de las fuentes de mayor densidad de flujo energético de la especie humana son cuestiones fundamentales que van de la mano. Ahora, esto porque, bueno, y vale la pena mencionar también que no solamente LaRouche, sino de manera muy prominente Jacques Cheminade, miembro de nuestra organización, candidato a la presidencia de Francia en varias ocasiones, conocido allá como el candidato del viaje a Marte. Y siempre cuando se hablaba de él en los medios de comunicación, que era muy poco, solo para atacarlo, calumniarlo y todo lo demás, trataron de desprestigiarlo, pues mofándose de esta idea de que, imagínense, este Cheminade piensa que hay que ir a Marte, qué locura. Y ahora estamos llegando a Marte, no solamente Estados Unidos, sino qué concepto, qué idea, qué visión más central a lo que es la misión fundamental del hombre en este universo, que el de tener en Marte a la presencia de los Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos. La idea de que hay ciertas misiones que solamente toda la especie las puede cumplir y realizar. Entonces, esto nos lleva también a lo que es el concepto central del descubrimiento de Lino LaRouche en la ciencia de la economía física, que es la idea de que lo que define la economía física es más la unidad irreducible que caracteriza la economía física, lo que mide la economía, no es la producción física, no es el aumento de la producción física, no es la energía o más energía, es simplemente el ritmo de avances en ciencia fundamental, de descubrimientos básicos, porque eso es lo que define el valor en toda la economía. No es la producción en sí, no es el tiempo trabajado, no son las horas laborales de Carlos Marx, menos la parte de dólares o la parte financiera de Keynes o de Friedman. Es la capacidad de seguir descubriendo a un ritmo cada vez superior o mayor los avances científicos requeridos para que el hombre, en tanto especie, avance en su dominio dentro del universo creado. Y eso es lo que es la economía física. Así es que correctamente nos remontamos a proyectos como este, como la esencia de lo que es la solución a los problemas que enfrenta la humanidad. Porque de la misma manera en que los avances científicos producen los aumentos de esa métrica específica de la economía que LaRouche definió en la densidad relativa potencial de población, es decir, la capacidad o el poder del hombre de lograr aumentos constantes de su densidad demográfica dentro del universo creado, esa capacidad de lograr ampliar su dominio sobre el universo de manera sin límite, depende de esos avances científicos. Entonces, la métrica de ese proceso, dice LaRouche, es la densidad relativa potencial de población, lo que podemos lograr. Ahora, esto se expresa en el mundo de hoy también negativamente, de manera positiva, claramente en lo que está pasando en Marte, en la órbita y en Marte mismo. Pero también se expresa negativamente en lo que hemos visto en varios aspectos de lo que está ocurriendo. Una de las cosas más terribles que ocurrieron esta semana, en términos de indicaciones de la destrucción económica, es que la CDC de Estados Unidos, es decir, los Centros para Control de Enfermedades, presentó los datos semestrales que normalmente presentan sobre la esperanza de vida promedio de la población de Estados Unidos. Y en esta ocasión, ahora a principios del 2021, presentan los datos que cubren la primera mitad del 2020. O sea, no todo el año, la primera mitad. Y en esos 6 meses, cerrando junio del 2020, se vio una caída de la esperanza de vida promedio en Estados Unidos
comparado con el 2019 de un año completo. Es decir, pasó de 78.8 años como promedio de vida a 77.8. Ahora, esto es algo extraordinario, extraordinariamente malo. Es lo mismo, es una expresión de lo mismo que una reducción demográfica, despoblación. Es una expresión de la caída de la densidad relativa potencial de población expresado a través de lo que ha ocurrido con la pandemia. Obviamente la pandemia, los efectos directos y los secundarios, los indirectos de la pandemia, son los que produjeron este resultado, que no se había visto una caída tan dramática desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, 80 años no se había visto algo por el estilo. E indica que no solamente la primera mitad, sino se espera que para la segunda mitad va a ser peor todavía. Entonces, esto nos indica lo que dijimos nosotros desde el primer momento de lo que estaba pasando con la pandemia, que es producto, es resultado no de la existencia de un virus, no del coronavirus. La pandemia es resultado de que el hombre ha reducido su propia capacidad de actividad físico-económica al punto de que la densidad relativa potencial de población ha bajado por debajo y muy por debajo de la población existente. Y cuando eso ocurre tarde o temprano, esa economía física, la población existente, se reduce a la capacidad de producción. No es la capacidad de carga del planeta, es la capacidad de carga, o sea, el poder de esa sociedad. La diferencia es que el hombre, a diferencia de cualquier otra especie, sí puede cambiar la capacidad de carga del planeta. No es algo, ese no es un número fijo para el hombre. Pero la capacidad de carga dentro de una economía donde el nivel tecnológico está bajando y hay austeridad tipo Fondo Monetario Internacional, tipo Wall Street, por 50 años o más, bueno, la capacidad de carga de esta economía, del sector especulativo del transatlántico, está muy por debajo de los 7.800 millones de habitantes que existen. Y una de las expresiones es esto, la esperanza de vida, otro, la pandemia. Otra de las condiciones que se reportaron esta semana aquí en Estados Unidos es que en los últimos 20 años el porcentaje de la población de la fuerza laboral que tiene que tener un segundo trabajo, un segundo empleo, aumentó en 1%. Ahora, eso no es porque la gente le gusta tener, qué sé yo, un segundo trabajo para realizarse y cumplir con los objetivos de su vida, es para sobrevivir, nada más. Y eso se ve también en el hecho de que esos segundos empleos produjeron el 28% del ingreso que recibe la gente. O sea que tenían que tener esos empleos o si no, no iban a poder sobrevivir. Otra indicación de lo mismo es lo que estamos viendo en Texas, lo que comentábamos antes de empezar esta parte grabada de la reunión, que hay condiciones en Texas, en el norte de México y en otras partes del mundo también, que son condiciones infrahumanas, condiciones que no deberían ocurrir en una sociedad moderna. Y en el caso de Texas específicamente, la escasez, la falta de fuentes energéticas adecuadas para un invierno duro, esto no es producto de condiciones naturales. Sí, claro, hay una tormenta, pero esto no es un desastre natural, es algo que fácilmente se podría vencer si es que hubiéramos desarrollado las fuentes energéticas necesarias que pueden funcionar bajo condiciones de mucho frío, que no son los molinos de viento. Como todo el mundo sabe, se han congelado por completo y han dejado de producir energía. El otro gran problema de Texas es que todo se dejó a los vaivenes del mercado, que no son vaivenes, es especulación por especuladores y fondos de especulación, los famosos hedge funds, que han creado artificialmente escasez de fuentes energéticas porque se especula en esas fuentes energéticas y por lo tanto cuando hay una escasez sube dramáticamente el costo, 100 veces y cosas por el estilo.
Bueno, la gente no lo puede comprar ni modo. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con la compañía tejana, totalmente librecambista, de dejar todo al mercado, es decir, a los especuladores, que ha producido este resultado. Y es exactamente lo que va a ocurrir, pero al, al 10º grado, cuando si hay este cambio, el gran reajuste hacia todas las tecnologías verdes. Lo que hemos visto en otros países, cuando se deja de producir energía nuclear, cuando se descarboniza, esto es lo que va a pasar. Y el problema principal en Texas no es la falta de luz, no es eso. El problema principal, porque eso está poco a poco se está corrigiendo. Lo importante es el efecto que eso ha tenido ahora, por ejemplo, en el agua, porque no hay agua potable para la cuarta parte de la población de Texas, que es una cosa impresionante. Entonces se les dice, bueno, tienen que hervir el agua. Bueno, muy bien, pueden hervir el agua para poderla tomar si es que tienen, si tiene luz, si hay electricidad o si hay gas para las estufas, pero quién sabe si tienen eso tampoco. Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay una caída del nivel o la plataforma tecnológica a un nivel inferior, vemos los resultados. Y lo de Texas debe servirnos como una alerta roja, una alarma para el mundo entero de lo que se viene con el gran reajuste verde, si es que eso logra avanzar. Se refleja lo mismo en México, porque México es totalmente dependiente ahora de importaciones de gas natural de Texas. Y claro, Texas ahora no quiere exportar para poder tener el gas natural que ellos necesitan por las escaseces que ellos están viviendo. Ahora, esta es una de las cosas más locas desde la perspectiva de economía física que uno se quiera imaginar, porque es como la falta de alimentos en México. México, tiempo atrás, en el periodo de López Portillo, tenía una autosuficiencia alimentaria de más o menos 80%. Claro, no se consumía lo que se debía, pero más o menos el 80% de lo que México consumía se producía en México. Pero luego ya con el Telecán, con la cuestión del libre cambio y todo lo demás, México dejó de producir arroz, dejó de producir frijoles, dejó de producir maíz, etc. Y ahora depende a mayor o menor grado de las importaciones de las grandes transnacionales de los alimentos. Lo mismo con lo de gas natural. Yo me acuerdo, otros se acordarán también, de la gran pelea que López Portillo tuvo con el gobierno de Estados Unidos, creo que fue el gobierno de Jimmy Carter, a finales de los 70s, que a través de James Schlesinger, su secretario de Energía, se negó a comprar el gas natural mexicano a un precio decente y que previamente se había acordado cuando México empezó a tener grandes cantidades de gas natural asociado al petróleo que acababan de descubrir en esos años en el Golfo de México, en el sureste de México, etcétera, etcétera. Entonces México dijo, bueno, vamos a usar el gas natural. Estaban negociando con Estados Unidos, empezaron la construcción de los gasoductos hacia el norte con la idea de, bueno, vamos a vender esto también, la parte que no necesitamos, porque al fin y al cabo la planta industrial mexicana no funcionaba con gas natural, entonces mucho mejor exportarlo. Entonces Schlesinger y Carter trataron de usar eso para chantajear a México y decir, no, pues te lo vamos a comprar a un precio absurdo. Y yo me acuerdo muy bien, López Portillo los mandó por un tubo, los dijo, bueno, señores, muchas gracias, no se los vamos a vender y vamos a construir los gasoductos hacia la planta industrial mexicana y vamos a hacer los cambios necesarios para que México tenga su propio abasto de gas natural para la producción industrial, y se hizo. Entonces, el que ahora hayamos llegado a una situación donde México no tiene su propia gasolina, la tiene que importar, no tiene su propio gas natural, tiene que importarlo, no tiene sus propios frijoles, arroz o maíz, se tiene que importar todo, es resultado de estos 40, 50 años, 40 años en el caso de México, de políticas neoliberales que son absolutamente desastrosas.
Y todo esto se remonta de nuevo a la reducción de la densidad relativa potencial de población de México, de Estados Unidos, del planeta entero, como producto de las políticas nefastas que se tienen que cambiar. Se ve lo mismo en lo de la pandemia. China tiene una situación muy interesante. Esta semana anunciaron que fuentes citadas en el Global Times que China va a poder producir ya este año no los 1.000 millones de dosis de vacunas que se habían anunciado previamente, sino mucho más, quizás hasta 2.000 millones. Y el jefe de la Asociación de Vacunas de China, no me acuerdo de su nombre en este momento, anunció que dentro de muy poco China iba a tener la capacidad para producir 4.000 millones, con lo que se podrían satisfacer a través de la exportación gran parte del requerimiento mundial. Y los chinos acaban de reiterar a través de Wang Yi, el canciller que habló en un foro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un foro público, que la política de China respecto a las vacunas es como un bien internacional, un bien mundial. Y por lo tanto China está tomando todos los pasos para exportar estas vacunas. Y ya lo están haciendo a muchos países africanos, a Senegal, también a Europa Oriental, en fin, a muchos países ya lo están haciendo. Mientras que en Occidente seguimos con el gran problema. Y por cierto, se me olvidó decirles, en general en China no están vacunando a toda la población porque no es necesario. Están vacunando, pero de manera muy precisa, muy específica, porque tienen la pandemia bajo control. No así en Occidente en general. Y es más, hay una situación de que ya se están empezando a ver mutaciones y variantes muy peligrosas que por ahora las vacunas parece que sí las cubren, la del Reino Unido, la de Brasil, la de Sudáfrica. Hay que ver todavía, pero parece que estamos bien. Pero como anunció tanto Fauci como la Rochelle Walensky, se llama la nueva presidenta de la CDC, anunciaron que si no paramos el nivel de contagio rápido, pues vamos a tener un caldo de cultivo para que haya más mutaciones y más variantes surjan, y ahí sí vamos a tener un problema. Entonces es una carrera contra el tiempo, dijo ella, para parar todo esto. Entonces ahí también en la parte de la pandemia vemos exactamente un reflejo de este problema internacional general de la densidad relativa potencial de población. A lo que voy es que no es simplemente una posición retórica de Helga Zeppler-Rusch cuando ella dice, ante los diferentes problemas del mundo, que si no se plantea una solución a todos los problemas, no hay solución para ninguna de ellas. No es simplemente porque estamos diciendo que, fíjense, valdría la pena resolver todo de una buena vez. No es eso. Todo tiene la misma causa. Tiene la misma causa que va más allá de la causa inmediata de la percepción sensorial, pero que sí es la causa fundamental que está produciendo toda esta gama de problemas diferentes y todas crisis existenciales. Entonces, si vamos a resolver el problema de la pandemia, si vamos a resolver el problema de la caída de la esperanza de vida, de las guerras, del peligro de guerra termonuclear, de las migraciones violentas y terribles que ocurren, del narcotráfico, todo eso, la pobreza, si no resolvemos el problema de fondo, no resolvemos nada. Hay que ir a la causa, no a los efectos. Y esto es la parte fundamental. Si uno no define bien el problema, pues garantizado que la solución no se va a definir bien. Entonces esto hay que recalcarlo porque hay gobiernos, partidos, fuerzas políticas en todo el mundo que actúan de cierta manera, pero eso no es toda la realidad. La realidad es la manera en que hay una intersección en lo que esos grupos, partidos, gobiernos hacen y la realidad físico-económica del universo físico que nos rodea, que existe sí o sí.
Aunque no le guste a la gente, existe eso sí o sí. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Biden con la cuestión de China? Bueno, podemos hacer mucha inteligencia, trabajo de inteligencia, y hay que hacerla para ver qué está diciendo Biden, qué pasó en la llamada con Xi Jinping, qué están diciendo las fuerzas de Pompeo para presionar, qué dicen en el Partido Republicano, cómo es que se está resquebrajando el Partido Republicano, qué pasa con el Partido Demócrata, qué hay con el gran reajuste verde, qué dice Wall Street, cuál es la posición de Taiwán. Todo eso es muy importante, pero solamente en relación a lo que muchas de esas fuerzas ni saben que existe. Y hay cierta realidad físico-económica que es la pared, el muro de cemento contra el que van a chocar. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó esta semana un estudio de los costos en dólares, en términos monetarios, de lo que significaría desacoplar la economía de Estados Unidos de la de China. Ahora, claro, llegan a decir, bueno, tiene un costo muy alto, no es impensable, pero sí sería difícil, y lo contabilizan en más o menos 500 mil millones de dólares, el efecto que esto tendría, que sería un desplome total. Claro, si se trata de realizar ese desacoplamiento en general, el efecto total va a ser mucho peor que eso, mucho peor, porque hay las reacciones o las interconexiones alineales y demás que ocurren, que no se reflejan en la cuestión meramente monetaria. Entonces, pero la Cámara de Comercio está empezando a decirle a Biden, ¿sabes qué? Espérate, hay que pensar bien qué vamos a hacer. Entonces, esto empieza a surtir efecto. Por ejemplo, lo que está pasando con Guaidó en Venezuela. De repente, ni tan de repente, pero empiezan a haber fuerzas políticas y gobiernos que dejan de reconocer a Guaidó. Y claro, tienen la justificación de que las elecciones, etcétera, etcétera. Pero no es eso, es la realidad es muy simple, que Guaidó no controla nada en Venezuela, nada. Entonces ya hay una situación donde claramente los únicos que siguen respaldando esa locura son los autores, John Bolton, Pompeo y demás. Y vamos a ver la manera en que varios otros grupos, y posiblemente no me sorprendería que el gobierno de Biden también paso a paso, con mucho cuidado, diga, pues saben que esto ya no funciona. Ahora, quiero terminar esta parte de la discusión con algo que quizás puede parecer que no está conectado al informe estratégico de la semana, pero creo que sí lo es si piensan bien esta cuestión de la densidad relativa potencial de población. ¿Cómo sabemos que llegamos a Marte? Es una pregunta interesante. Hay gente que dice que el hombre nunca llegó a la Luna, que esto fueron simplemente hologramas, que fue creado en un estudio de Hollywood, que fueron actores, que no es cierto que estuvimos, que todo el escenario fue montado, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo eso. Eso es una tontería. Pero sí plantea una pregunta más de fondo. ¿Cómo sabemos lo que está pasando en Marte? ¿Cómo descubrimos la verdad científica? Porque lo que estamos viendo, entre comillas, lo que estamos recibiendo de Marte, ni está ante nuestros ojos, ¿verdad? Es más, no está ante nuestros ojos en el aquí y el ahora. Es algo que pasó hace 11 minutos. Pero sabemos que pasó, quizás, las indicaciones nos llegan ahora de algo que probablemente ocurrió hace 11 minutos. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo? Bueno, estamos recibiendo señales radiotransmitidas por láser, por etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de comunicación. Y las fotos que estamos viendo, lo que vemos en Marte, no lo estamos viendo con los ojos, no lo estamos viendo con los 5 sentidos, lo estamos viendo, entre comillas, con aparatos artificiales que extienden la capacidad de nuestra percepción sensorial. Lino LaRouche habló mucho de esto en los últimos 5 o 10 años de su vida, lo que es, ¿por qué el trabajo espacial? Porque
aún si viajamos a otros planetas y logramos hacer eso, pues no vamos a estar en contacto directo físico, como pensamos que lo estamos aquí en la Tierra, aunque no es así, porque todo se filtra a través de nuestro aparato sensorial. Cuando estamos, si vamos nosotros y nos vamos a poner en órbita alrededor de Marte, pues lo que vamos a percibir de eso, sí, está más cerca, no tarda 11 minutos, pero es lo que los diferentes aparatos artificiales inventados por el hombre nos dan a entender de los diferentes elementos de la percepción. Entonces, ¿cómo sabemos que las cosas ocurren? ¿Cómo sabemos que Perseverancia está en Marte? ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo podemos verificar eso? Y esto es lo que nos lleva directamente a la cuestión de la densidad relativa potencial de población. Porque como dijo Platón, y luego lo dijo Cusa, y luego lo dijo Leibniz, y luego lo dijo Lino LaRouche, lo que conocemos no es la percepción sensorial, lo que conocemos es lo que nuestra mente creativa puede generar como hipótesis para explicar las diferentes percepciones sensoriales, a veces muy contradictorias. Vean las diferentes referencias o percepciones que recibimos de la nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, en diferentes amplitudes del espectro electromagnético. Son muy diferentes. Es más, son totalmente contradictorios. Y no vamos a poder saber lo que está pasando causalmente en esa nebulosa hasta no generar una hipótesis que nos permita entender con una hipótesis superior lo que aparentemente son percepciones sensoriales contradictorias, que nos hace entender algo sobre el universo. Un ejemplo muy simple, cuando ustedes escuchan que está pasando un avión jet de propulsión a chorro, ¿verdad? Que es muy rápido, muy veloz, ¿no? Que está viajando. Y uno lo escucha y mira en la dirección donde lo escucha, no está ahí. Está más adelante. Ahora, son dos indicaciones totalmente contradictorias. Una persona ciega mira con su audición y lo ve ahí. Una persona que no oye nada mira y lo ve ahí. ¿Cuál tiene razón? Pues obviamente hay que generar una hipótesis de la manera en que están funcionando los principios físicos universales respecto a la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Ahora lo podemos entender un poco mejor para explicar lo que es contradictorio a un nivel inferior. Exactamente la idea de la coincidencia de opuestos. Y si logramos llegar a Marte con perseverancia y con esperanza y con preguntas al universo, es porque lo hemos hecho en base a ese método de discernimiento científico. Ese es el que también tenemos que aplicar a la vida política, a la vida económica en el planeta Tierra, de la misma manera que lo hemos hecho para poder empezar a descubrir los secretos del universo que nos rodea, como ya lo estamos haciendo con este viaje a Marte.